Bienvenidos a Fuera de Registro, una charla entre creativos donde no hablamos de éxito, hablamos de procesos reales. Vivimos en un mundo donde parece que todo está pensado para llamar la atención rápido y ser viral. Todo compite por ser visto. Pero Sagrado nació desde otro lugar. Un lugar donde cada decisión parece responder a una misma pregunta. ¿Cómo se construye algo que perdure? Ellos son Rodrigo y Gastón y esto es Sagrado. Bueno, bienvenidos a Fuera de Registro. Gracias por recibirme en Sagrado. Tenía muchas ganas de charlar con ustedes y de conocerlos. Así que bueno, para empezar les voy a pedir que se presenten cada uno para que la gente los conozca un poco más. Bien. ¿Vos o yo? Voy yo. Mi nombre es Gastón Soso. Bueno, hace muchos años empecé un estudio creativo. Vengo desde ese lugar y hace ya un año empezamos a pensar con Rodri el proyecto de Sagrado. Yo soy Rodrigo Echen. Vengo de la gastronomía, hace 10 años me dedico a la gastronomía, pero este es el primer proyecto que arranca desde cero, desde su nacimiento. Y nada, es como un lindo paso, pero ya con una experiencia previa, tal vez. Buenísimo. Bueno, para ir empezando a meternos en el mundo de Sagrado, quiero saber por qué existe Sagrado. O sea, ¿por qué deciden crear Sagrado? Yo creo que Sagrado existe porque hay un deseo muy grande y una intención muy grande de los dos de que exista una propuesta diferente que abarque que no sea solo una propuesta gastronómica, sino que sea una experiencia completa. Nace producto también de inquietudes propias y también como pilar fundamental de la pasión por la comida que tenemos los dos, desde mi parte un poco desde cocinar y desde adentro, también desde comer, pero creo que a partir de ahí surge la idea de hacer Sagrado ofreciendo una experiencia diferente. Sí, yo no estoy de la parte de adentro, estoy más de la parte de comer. Me gusta mucho consumir, experimentar en gastronomía y sorprenderme con lugares, no solo con lo que se come, sino con lo que se vive en un lugar como experiencia completa. Y queríamos hacer un lugar donde nosotros perfectamente nos hubiéramos sentido cómodos. O sea que inicialmente, más allá de lo que dice Rodri, que hay motivaciones personales, surge de las ganas de crear un lugar donde nosotros querríamos ir. Perfecto. Así que tiene que ver con eso un poco. Muy bien, con un deseo personal. Sí, y un objetivo que es elevar la vara también, poder encontrar que Rosario vaya sumando lugares donde uno se pueda sorprender, como te decía, como experiencia completa, y sentir que uno puede aportar algo para que eso vaya pasando en la ciudad, también era un poco un objetivo. Claro, eso les iba a preguntar, si sentían por ahí que en Rosario había experiencias o faltaba algo como esto en realidad, ¿no? Sí, yo creo que Rosario en los últimos años está creciendo muchísimo a nivel gastronómico y se está elevando la vara, por suerte, de una manera, no te diría exponencial, pero sí cada vez hay más proyectos que están buenos, que tienen un concepto detrás, que tienen una intención bastante fundada. Y creo que parte de ese movimiento también somos nosotros. Sí, me parece que no había una experiencia similar en términos de oferta gastronómica, de tanta especialidad en sándwiches, sacando los clásicos de hace muchos años. Algo que haga tanto foco en el producto, en la nobleza de los ingredientes y bueno, también en una parte de servicio y de experiencia que bueno, que esté cuidada desde que entras hasta que te vas. Siempre creo que decimos lo mismo, que para nosotros la gastronomía es la mitad, el 50% es el producto y el 50% es el servicio, y queríamos conjugar esas dos cosas de la mejor manera posible, aún sin ser algo sofisticado, siendo un concepto simple que es el del sándwich y enaltecer una comida tan sencilla y básica, llevándola un poquito más allá. Nada, me parece los dos somos medio fanáticos también de eso y también iba mucho de la mano con la comodidad, con el sentirse cómodo, el construir un espacio en donde vos puedas comer con la mano un sándwich
sin vergüenza, sin pose, y que esté todo bien, que lo que esté pasando te haga sentir como en tu casa. Está dentro de los planes. Sí, sí, sí. Y bueno, vos mencionaste que hace un año que empezaron a pensar este proyecto. Sí, ¿En qué momento pasó de ser simplemente una idea a decir, bueno, es un proyecto que podemos hacer realidad y que puede existir? es el momento de la locura. O sea, es el momento donde venís diciendo, che, podríamos hacer algo así. Él ya venía con esa idea. Yo hace muchos años que había visto algunas cosas que me interesaba pensar y iban también en el sentido de una sanguchería. Eso la vida nos encontró. Son cosas que se van dando y hay un momento de locura donde decís, listo, alquilemos un lugar. Y medio que se va dando así. Obviamente hay un montón de esfuerzo atrás y de ingeniería para que eso suceda, porque claramente hace falta una inversión, hace falta mucha dedicación, pero hay un punto donde das un salto al vacío y decís, vamos a hacerlo. Yo identifico como dos saltos al vacío ahora con el diario del lunes. Uno es el momento de decir, alquilamos el lugar y empecemos, y que llevó alrededor casi de un año concretarlo para poder abrir las puertas. Y el otro es cuando venís, que esto un poco lo hemos charlado varias veces, cuando decís, ya está, abramos. Son como los dos grandes saltos al vacío que yo identifico en el proceso, digamos, ¿no? Sí. A pesar de que uno ya venís preparándote, igual es como, basta, acá en uno fue basta de hablar, empecemos a hacerlo, y en el otro es basta de seguir preparándonos, abramos. Claro, claro. Porque sí, entiendo que el proceso desde que alquilás el local hasta que haces toda la obra y empezás a impregnar la marca para que la experiencia sea completa y no sea simplemente un producto que se ofrece, sí, es un proceso largo. En cuanto a lo conceptual, porque bueno, estamos hablando de la construcción y el proceso, ¿cuándo aparece el nombre sagrado y qué trae, o sea, qué viene a aportar eso al proceso en sí, digamos, de construcción? ¿Mm? Sagrado aparece un mes o 2 meses después de tener la llave local, creo. Creo que desde el momento cero tuvimos muy en claro qué queríamos hacer. Desde un lado medio inconsciente igual, no es que todos los objetivos eran clarísimos y sabíamos que Sagrado iba a ser lo que es hoy, pero sí me parece que desde la inconsciencia queríamos un lugar que signifique y que la gente entienda y comprenda de la misma manera que nosotros lo queríamos, lo estábamos pensando. Y pensábamos un lugar que sea de excelencia en términos de experiencia completa. Hay un libro que nos incentivó demasiado, habla de gastronomía y de lo que es la hospitalidad en la gastronomía. Desde cero tuvimos ese punto de partida de decir, ok, hay que hacer algo diferente. Y Sagrado llega después de un trabajo de naming, de pasar a papel lo que nosotros esperábamos y por qué lo hacíamos, poner nuestras intenciones sobre un papel, qué nos movilizaba esto. Y terminamos coincidiendo en que lo que nos movilizaba era un poco lo mismo, era la pasión de dar de comer, de compartir. Es un acto que, si te pones a pensar, es un acto de la existencia del hombre y Básico. Sí, es algo básico, claro. Claro, como el acto primitivo, ¿no? Lo primero que te pasa de chiquito es que te dan de comer. O sea, desde el día uno, y hay ahí un acto de amor, de cuidado, de encuentro con el de otro. supervivencia. Hay un montón de cosas en el acto de dar de comer que la idea es, aparece, bueno, el trabajo de naming lo hizo Martina Echen, que es su hermana, mi pareja, una persona que nos ayudó mucho en encontrar el camino para eso, porque nosotros ya teníamos atrás la idea de que queríamos que fuera, de alguna manera, remitiera a un acto primitivo y muy amoroso de recibirte, que puedas comer, que puedas pasar un buen momento y que te vayas feliz por haber pasado ese momento. No es que no le vamos a hacer la vida feliz a nadie, pero que el rato que estén acá se vayan contentos y que se vayan felices porque comieron algo rico, porque los trataron bien, porque estuvieron en un lugar acogedor, porque el clima que había acá adentro era súper amigable
y que eso sea replicar de alguna manera evocativa esto, ¿no? El primer y fundamental acto del hombre y de la mujer, que es que te den de comer y te cuiden. Y como dice Rodri, está muy conectado con ese libro que se transformó medio de cabecera, y es esto. Y ahí empieza, seguramente podrás conectar con el tema de los detalles, ¿no? Que eso se da cuando hay un montón de cositas cuidadas. Exacto, pero antes de pasar a los detalles les quiero preguntar, porque sagrado es un nombre intenso, con, digamos, una significación interesante, entonces digo, bueno, ¿a ustedes les significó como una responsabilidad tener que estar a la altura de ese nombre? Porque sagrado es como, hay que estar a la altura después. Sí. Y lo bueno de, no sé, leo, ¿no?, la situación y digo, bueno, apareció en una instancia bastante primitiva y inicial de la marca, ¿no? Entonces digo, bueno, pudieron tal vez reflejar toda la marca, o sea, hacer que estén a la altura, ¿no? Sí. Sí, yo creo que desde el momento cero yo por lo menos tuve miedo del nombre, sabiendo que podíamos, que el nombre era indicado, pero que implicaba una responsabilidad grande, el hecho de realmente hacer como, no es honor, pero poder sostener el nombre, porque es una palabra con mucho peso simbólico, o sea, tiene peso religioso, tiene un montón de pesos, que también lo mismo, si uno se pone un poco más como filosófico, es una palabra pesada. Exacto. Y fue como, ok, tenemos que hacerle honor a este nombre y con sándwiches. Entonces, nada, creo que fue algo que teníamos que tuvimos que asimilar, también creernos que realmente lo que estábamos haciendo era algo medio como un rito y sagrado. Y después te das cuenta que conecta por todos lados, o sea, el mismo proceso te va llevando y te va dejando en claro que el nombre desde el momento cero estuvo bien elegido, porque lo empezás a linkear con un montón de cuestiones, como decirte, la primera la más rápida de vincular para mí es el pan como un alimento realmente sagrado. Entonces, Sí, y así conectás un montón de ideas. Después se empieza a construir y te das cuenta de, no sé, como algunas de las cosas que están en el salón, que son todas cosas fundamentales y básicas, pero es sagrado tomarte el tiempo para comer, el acto de compartir también. O sea, le empezamos a sacar esa sacralidad religiosa que nunca quisimos abordar, sabiendo que el nombre podía generar ese tipo de confusiones. Creemos que no lo generó, porque se entiende cuando empezaba a participar del espacio que lo que hablamos son de cosas muy básicas que en la vorágine en la que vivimos hoy se van perdiendo porque estamos apurados, porque el compartir es cada vez más difícil o cada vez nacen de manera más esporádica. Entonces el término sagrado, que se instituyó como nuestro nombre, en realidad lo fuimos alivianando. Y es esto, el pan es sagrado, es como la primer comida, comer, tomarte el tiempo, compartir, bueno. Fue equilibrar las dos cosas entonces, claro. Es decir, la marca tiene que estar a la altura, pero sagrado como nombre también tiene que estar a la altura de lo que nosotros vamos a ofrecer. Entonces fue como decir, bueno, equilibramos un poco. Sin que sea tan pesado, o sea, Exacto. ahora ya no nos resulta pesado. Exacto. Y creo que no resultó pesado tampoco, al contrario, me parece que se va entendiendo. Va por ahí. Genial. Yo siempre digo que en toda construcción de una marca, un negocio, uno tiene que ceder cuestiones personales o gustos personales y preferencias. Me gustaría conocer, digamos, qué cosas tuvieron que ceder personalmente cada uno de ustedes en pos de beneficiar, digamos, sagrado. Está buena la pregunta. Yo creo que sin la cuota de locura hubiese sido imposible hacer esto, porque realmente son muchas las cosas, sobre todo desde lo personal o desde la cotidianidad en la que uno está cómodo en su zona de confort, lanzarte y zambullirse en una experiencia como esta, uno termina cediendo muchas cosas personales, yo te puedo decir desde el índole realmente de las actividades, de cómo uno va dejando, por momentos deja de lado cuestiones básicas o se descuida y te metes de lleno en la marca porque tu cabeza puede pensar solo en una dirección. Claro. Y terminás, el día es como, bueno, todo es sagrado, de repente ves algo y lo vinculás, ves otra cosa. Y después también creo que hay cuestiones que tienen que ver con el negocio, que uno termina cediendo como
priorizando la marca antes que tal vez puede ser algún capricho personal, algo de quiero que haya esto, bueno, ok, pero esto no coincide con lo que nosotros queremos comunicar y es parte de lo mismo, parte del mismo proceso en donde llega un momento en donde vos tal vez abriste un poquito antes y pensás en esa idea que tuviste y decís, menos mal que no lo hicimos porque no era esto. ¿Y tuvieron alguna concretamente con respecto a eso? Tamaño de la carta. Sí, eso, sí, una reducción de la carta del menú. Al principio queríamos, no sé, hacer una sanguchería con un montón de sándwiches disponibles, estamos hablando de 20, y terminamos abriendo con 10 a último momento. En las últimas 2 semanas fue como, ok, sacamos esto y fue la decisión acertada. Cuestiones de proyecto, no sé, de diseño, de Sí, marca misma. Sí, ahí creo que fuimos muy densos y En el fuimos, proceso, sí. y fuimos hasta el final con casi todo. De hecho, por eso te nombraba antes el salto al vacío de abrir, porque era como algo interminable, podíamos llegar a estar 2 o 3 meses más siguiendo, o sea, con la intención de seguir ajustando cosas o de mejorar, y ahí llega un punto que sí, sacrificás. Lo personal sí, obviamente, o sea, los dos, como te contábamos, estábamos cómodos cada uno en su lugar de trabajo, en su proyecto, en su tarea cotidiana, y bueno, ahí hubo familia, socios, gente de nuestros otros trabajos que nos acompañaron y fueron importantes porque también entendieron que estábamos relegando un poco algo porque estábamos en etapa inicial con esto. Y sí, pero con respecto a acá, no sé si son muchas las cosas No. que cedimos. Fuimos muy obsesivos, sí, algunos recortes en carta, pero después en realidad seguimos siendo muy pesados con no aflojar con los detalles. Eso iba a decir, vos hablás mucho, bueno, ambos mencionan mucho esto de cuidar el detalle. Bueno, ¿qué se escondía detrás de ese cuidar el detalle? O sea, ¿qué había? Porque entiendo que los detalles eran referidos a, bueno, que esto que de tal manera, que la taza sea de tal color, que, digo, ¿qué se escondía detrás de de esa búsqueda de la perfección que obviamente detiene? Sí. Y bueno, hay momentos en los que decir, bueno, la suelto. Yo creo que es la forma de entender que para llegar a eso que queríamos habitar y crear nosotros y que la gente pudiera habitar, pero que sería un lugar al que querríamos ir, tiene que ver con entender que a vos te pase eso con un lugar está construido de todos esos detalles. O sea, desde qué servilleta tenés, si el café viene con un petit four, cómo es ese, digamos, pensar cómo es, no es poner cualquier petit four, digamos, tiene la S de sagrado. O sea, pensar cada mínimo detalle, si un camino para llegar a la mesa es mejor que otro, digo, una experiencia de la que nosotros queríamos generar, nosotros tenemos claro que está hecha de todo eso. El sándwich es importantísimo, el servicio también, pero además todo el resto de intersticio que construyen esa experiencia son todos los detalles. Y sin esos detalles, no es lo mismo. Claro. Hoy parece como que, hablando de esto, de los detalles, digo, hoy pareciera que con verse bien y tener un lindo local alcanza. Y acá, bueno, acá y en todas partes del mundo pasa que a veces es así, como que nos quedamos con lo estético, lo visual y que esté buenísimo el lugar. ¿Cómo se sienten ustedes con eso? No sé si han tenido experiencias de ir porque entiendo que si quieren hacer algo distinto es porque se han enfrentado a situaciones donde dicen, bueno, este lugar prometía algo y no estuvo a la altura, como hablábamos antes. ¿Qué opinan ustedes de esto de decir, bueno, hacer solo un espacio para verse lindos? O que sea instagrameable, que sirva para las redes. Yo creo que puede tener que ver con no una tendencia, sino me parece que pasa a veces que se emprende en gastronomía sin tal vez a veces estar muy sumergido y pareciera cuando uno no conoce el rubro ver desde afuera un lugar lindo donde hay gente sentada y decís, ah, mirá, qué bueno, como si fuese lo único que uno tuviera que tener. Y creo que ahí es cuando tal vez aparecen lugares que no están a la altura porque vos entrás y está todo increíble, pero después te traen la comida y tal vez no te gusta. Yo creo que sagrado nace al revés. Sagrado nace sin ser sagrado. Es
Para mí la idea aparece en un momento comiendo en una playa un sándwich, como diciendo, che, ¿por qué en Rosario yo no tengo un lugar en donde yo me iría a comprar un sándwich y me iría al río a comer? Y desde el momento cero el foco estuvo puesto en el producto como base inicial. Después, como dice Gastón, la suma de los detalles terminan haciendo que un lugar haga o no la diferencia, pero lo no negociable era tener un sándwich que realmente esté a la altura y vaya más allá, y eso tuvo que ver con, bueno, la decisión de tener un obrador propio de panadería, como ir a buscar los mejores proveedores en Argentina de materia prima, como, ok, a partir de un buen producto tenemos una base sólida, que después falta un montón que tiene que ver con el servicio y con los detalles que dice Gastón, pero creo que el camino nuestro fue inverso, fue tener el mejor producto posible, con la mejor calidad, y a partir de ahí, ok, persigamos nuestra obsesión al detalle, que va a ser lo que va a terminar de redondear la experiencia. Y no es solo ser lindo tampoco, porque vos podés ser lindo y tener un local hermoso, pero tener un servicio defectuoso. Entonces, para mí son tres patas, que es la comida, el servicio y la infraestructura o la experiencia que vos ofreces desde el lado más desde la arquitectura, desde la marca. Y dentro de cada uno de esos tres hay un montón más de variables que se van moviendo. El conjugar eso es producto de estar en cada detalle como una silla cómoda. Igual está bueno, corto, mencionar esto. Nosotros somos muy obsesivos y estábamos muy claros en que queríamos eso, pero lo que sí nos reconforta mucho es que en general también pasa eso, armamos el lugar, está bueno el lugar y el que lo hace con la mejor y trata de tener un buen producto. Y como que el público, los detalles, y la verdad, nosotros en un mes y piquito de vida, lo que vimos es que la gente los recontra ve los detalles. El detalle importa. Y estamos hablando de mucha gente que nos comenta específicamente la palabra detalles. Están los detalles súper cuidados. Digo, gente que no conocés y que viene y te dice eso, dice, no es que el rosarino no le importa. No, sí le importa. Lo que pasa es que hay pocas propuestas donde realmente se le da la dimensión que tiene que tener el detalle. Claro, porque en realidad cuando hablamos de detalle estamos hablando de decisiones que traducen la marca a la experiencia concreta y física. Total, sí. Decisiones visuales, es decir, esta taza va a ser roja porque parte de Sagrado es roja, porque es intenso, porque es espiritual, porque por todo lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces digo, en realidad esa obsesión de los detalles era la obsesión en transmitir la marca y que la gente pueda entender la marca. También, ustedes tienen, Sagrado tiene un vínculo muy cercano con lo artesanal y lo orgánico, y siento que eso también se traduce en la forma en que se comunican en redes, tienen una comunicación súper tranquila y relajada, también la apertura fue bastante silenciosa. ¿Cuál fue la búsqueda, de hacer las cosas de esa manera? Entiendo que viene un poco de la mano del orgánico y artesanal, pero ¿hay una búsqueda detrás? ¿Hay algo más profundo? Yo creo que es ser honestos con lo que queríamos ser y hacer, en seguir teniendo el mismo criterio que tuvimos para construir Sagrado, tenerlo al momento de abrir Sagrado. No queríamos salir con mucho espamento, sino ser realmente genuinos con lo que queríamos ofrecerle a la gente y hacerlo bien, de hecho, porque también fue una decisión, la apertura fue una decisión de, abramos y veamos qué pasa, tranquilos, confiar también en lo que estábamos haciendo, en que el producto era bueno y que era diferente, y la organicidad también responde a lo mismo, a confiar en lo que hicimos, a que realmente el concepto era sólido, y que un poco solo esto empieza a caminar, no por llamar a alguien y que te suba una historia o lo que sea, sino como confiando en que todo el proceso fue durísimo, pero que valió cada decisión lo valió y cada momento de estrés lo valió, y se ve en lo que decía Gastón de esto, de que nosotros pensamos detalles que eran como más capricho nuestro, de decir nadie se da cuenta de esto, y después te das cuenta que todo el mundo se da cuenta de eso. Sí. Pero creo que lo orgánico, esa artesanalidad viene de la mano, empieza en la cocina y termina en una red social, de mantener esa línea. Una coherencia.
Sí, la marca. 100%. Me parece que cuando un producto es bueno, es sólido, es coherente, no necesita estas estrategias así de masividad o de ese estilo, porque la gente sola se empieza a dar cuenta de que hay algo diferente, de que hay un valor, y cuando vos podés transmitir un valor y construir y hacer que ese valor se vuelva una experiencia, que no sea voy a comer un sándwich, sino voy a comer a Sagrado. Eh, Redondea un montón de ideas que, bueno, después no necesitan de esa masividad y de esa cosa de lo inmediato, de lo ya, que es ahora. Les iba a preguntar si habían tenido una conversación sobre queremos que sea un lugar de moda o más viral. ¿Existió esa conversación? Sí, obvio, no queríamos. No querían. No. ¿Cuál era la búsqueda entonces? La búsqueda es que se construya muy despacio y como todas las cosas que se hacen despacio, dura más. O sea, o por lo menos eso creemos nosotros. Que la gente vaya descubriendo y que la gente que lo descubre le diga a otra gente, che, fui a tal lugar, está buenísimo, andá, es muy rico el sándwich, y la gente copada. Lo que hacemos todo el tiempo sí es tomar mucho feedback de las reseñas. Ahí leemos con una gran sonrisa en general. El 99% son las reseñas increíbles que ahí mismo te dan cuenta de la percepción de los detalles. Pero sí hablamos mucho de que no queríamos que esto estallara. Obviamente que uno sabe que hay un montón de técnicas para hacer que los primeros 2 meses esto esté repleto. Había inversión que se podía hacer en influencers, en medios, en meta, en bla, bla, bla. Nosotros no pusimos un peso en nada. Ni espero que no tengamos que poner. O sea, la idea atrás de eso es que realmente se vaya construyendo una comunidad que va sosteniendo el lugar que vos quisiste armar. Una cosa es la que vos querés armar y otra cosa es la que después se termina concretando con el último ingrediente de todo, que es la gente que venga y lo disfrute. Entonces sí, dijimos que no a eso. O sea, que no iba a ir por ahí la apertura, y de hecho ni avisamos que abríamos. O sea, no, abrimos la puerta, nada más, hicimos así. Cerramos los ojos y confiamos el boca en boca, Sí. que no hay mejor publicidad que el boca en boca. O sea, si alguien viene y se va contento, no sé, cuando la primera semana que abrimos, sin publicar, no publicamos ni en redes que abríamos, pues fuimos la idea de avisarle a amigos que abría y a familiares. Y empezás a ver la cara de los primeros clientes, lo que te dicen sin pedir opinión, se acercan y dicen, che, esto es increíble. Bueno, ese boca en boca se fue en un mes reproduciendo y creemos que es lo que realmente funciona. Y después con el tiempo también va a pasar que van a venir cada vez más seguido los mismos clientes. Y ahí es donde vos decís, ya vino varias veces, y ahí es donde... Y hay anécdotas lindas. Exacto, se empieza a convertir en otra cosa. Sí, nos pasó varias veces. No sé, hay una señora que vive cerca y el otro día me arrimé porque ya la había visto un par de veces y le digo, volviste, ya sos un clásico. Y me dice, no, es que era el último que me faltaba. Se probó todos los sándwiches de la carta. O sea, ya había venido y probó los 10 sándwiches. Ella necesitaba realmente la experiencia. Completo. Completa. Cerrar el círculo. Sí. En esto ustedes todo el tiempo hablan de, bueno, la materialidad, la experiencia, el producir su propio pan. ¿Qué era lo más importante para ustedes de Sagrado? Porque siempre hay algo que es lo más importante y después, bueno, baja la normativa para todo. ¿Qué era lo más importante a la hora de construirlo? Yo creo que cuando nace Sagrado, por lo menos en mi cabeza, lo más importante era tener el mejor sándwich del mundo. Hoy creo que es cambiarle el día al cliente. Cambió. Sí, te das cuenta. O sea, en el proceso fue cambiante y algo que yo digo siempre es y que cuando abrimos fue como... El objetivo era, no sabemos quién está entrando a Sagrado como cliente, no sabemos cómo fue ese día de esa persona, si viene de recibirse o viene de desaprobar un final en la facultad. Tenemos que hacer que el día de esa persona sea mejor, que cuando se vaya mejor de como entró. Yo creo que ese es el objetivo principal de Sagrado. Se logra con los detalles, con la comida, con el servicio, con la atención, con el trato, con una pregunta, que alguien entre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
ya está. A veces uno solo necesita eso, que alguien te pregunte cómo Sí. estás y me parece que ese es el fin último de Sagrado. Mejorarlo un poquito, aunque sea el día a esa persona que nos eligió. Obviamente dar de comer, pero me parece, por lo menos creo que los dos lo pensamos así, es un poco eso. Y eso es producto de una experiencia completa, porque vos podés comer muy bien, pero que te atiendan mal. O podés comer bien y que te atiendan bien, pero sentirte incómodo en el lugar, son muchas cosas. Sí, se nota una clara coherencia, o sea, como de muchas decisiones conscientes a la hora de crear la marca y de llevarla adelante. O sea, todo el tiempo volvemos a esto de, bueno, ir despacio, el detalle, el cuidado. Ustedes también, bueno, tienen un manifiesto muy lindo que es público, o sea, cualquiera puede verlo, que no todas las marcas lo hacen y me parece súper interesante. Y ustedes en el manifiesto dicen, todos tenemos hambre, pero no el mismo hambre, una cosa así. No siempre la que imaginás. Eso, no siempre la que imaginás. ¿A qué se referían cuando hablaban de eso? A esto, un poco a lo que dice Rodri, que a veces es necesitar un mimito, parar la locura, sorprenderte, compartir. Digo, lo que te decía al principio, que vivimos en una vorágine y cuando uno lo dice parece que fuera que uno no vive. Yo vivo exactamente en esa misma vorágine y a veces llega al final del día y digo, uff, no, o sea, todo esto todo el tiempo al palo no tiene sentido así. Y un poco es abrir un espacio donde ese apetito por, como dice el manifiesto, que no siempre es solo hambre porque no comí, y poder alimentarlo desde otros lugares, que son todos los que hablamos antes, que es que vos digas, qué lindo esto, no sé, hay gente que se queda mirando la columna, ¿entendés? Y dice, qué linda la columna. Bueno, de hecho yo me quedé mirando Sí, la columna y sí, pasa. qué hermosa columna. Y eso tiene que ver también con una cuestión del disfrute de las cosas lindas, digamos, ¿no? Porque tampoco es que nosotros somos una secta que queremos cambiarle la vida a la gente. No, a ver, somos dos personas con una idea que nos juntamos y que por suerte pudimos comulgar en para dónde queríamos ir y a pesar de que recién arrancamos estamos muy contentos con cómo está saliendo, pero sí que las pequeñas cosas que experimentes acá adentro te ponen un poco contenta. O sea, Te sí, a sacian. ver, no te vamos a salvar el día, pero si te lo hicimos un poquito mejor, ya está. Buenísimo. Esa es un poco la idea atrás. Sí, también frenar un poco. Por eso hicimos un lugar acogedor y cómodo. No queríamos un consumo rotativo de que pase el siguiente. Claro. Queríamos que la gente llegue acá, frene esa vorágine y tenga un lugar lindo para sentarse a comer tranquilo, desconectar, exponerse a la experiencia de comer un sándwich y mancharte todo, de chorrearte y que esté todo bien. Y por eso también habla de sin pose. De cuidar. Y de cuidar, o sea, sí, que ese hambre visto desde otro lugar y desde volver a darle a la comida un lugar ese lugar de descanso, de satisfacción y no de algo como lo hago porque sí, sino como es el acto de comer y darle la importancia que tiene ese acto. Bueno, también con respecto a todo esto que venimos hablando, cuando uno ingresa a Sagrado, todos los detalles que hablamos y demás, es una impregnación clara de una identidad visual que ustedes tienen construida. ¿Cómo fue bajar el nombre Sagrado, traducirlo en colores, en materialidad de decir, bueno, madera, hierro? ¿Cómo fue eso? Para que después el resultado sea un lugar acogedor donde vos puedas comer y no pasa nada si te chorreás y estoy re cómodo y me voy a quedar un rato más y terminé de comer el sándwich y me voy a pedir un café porque estoy cómodo. ¿Cómo fue traducir eso a una identidad visual real que existe, que está presente y es Sí. fuerte? Bueno, ahí trabajó mucho Martina, como te decía, estuvimos juntos trabajando, quiero decir, todo el tiempo fuimos compartiéndolo, pero la paleta nuestra, los dos colores principales son una especie de color miga, que claramente representa lo básico del sándwich, que es el pan, y el otro es el grafito, que tiene que ver con el tostado, con la cosa de la cocción, digamos, del pan, básicamente, porque siempre ahí aparece como el ingrediente inicial, ¿no? El pan, obviamente, no somos una panadería, pero el pan es fundamental, porque sin el pan no existe el sándwich. Después buscamos un acento de color, porque sentíamos que
no queríamos que se transformara en algo demasiado sacralizado, y era todo medio como una paleta bastante clara. Y si bien te contábamos en otro momento que existe ya como en muchas marcas, el color nosotros lo usamos como un acento y no como color principal. O sea, el color principal de Sagrado no es... Hay muchas marcas en la ciudad que tienen un rojo anaranjado, un rojo más magenta, un rojo bueno, pero al fin y al cabo termina siendo un rojo o gama de rojo. Nosotros no queríamos ir por ahí, si bien es uno de los colores más usados en gastronomía, fuimos por otro lado, pero sí queríamos un acento que entendemos que quedó claramente como acento. Las sillas la mayoría de las sillas son del crema, pero hay acento de rojo, la vajilla tiene el acento, y bueno, era un poco para generar un contrapunto y que no quedara todo como demasiado Chato. Pastel. Sí, como... Sí, y darle más personalidad a la marca, más fuerza a este Sagrado, porque es un acento. Sí, y también como dar un último envión. Fue algo que lo descontracture. También siempre lo que buscamos durante todo el proceso, el proyecto, tanto como marca, como con los arquitectos, fue necesitamos un lugar que sea descontracturado. Bueno, mismo con el mural de Sagrado. Desde el momento cero tuvimos en claro eso, que no queríamos ser un lugar lindo y frío. Sí, no pasarnos de rosca, claro, que fuera un restaurante. Exacto, y ser un espacio descontracturado, relajado, tranquilo. El color vino un poco también a descontracturar un poco eso, siendo también este rojo medio tomate, medio... Sí. No sé mucho de colores, pero acá sabemos. Intenso, rojo intenso. Sí, cumplió un poco esa función de, ok, ya tenemos los principales, ahora falta uno que relaje, que descontracture, y que si ves el local te das cuenta que el color está puesto en mobiliario o en decoración, no está puesto en infraestructura. La barra no es roja o las paredes no lo son. No es el color principal. Claro. Se nota es algo que se puso después. De hecho, antes de abrir no estaban los carteles y cambiaba mucho todo. O sea, toda la señalética que está hecha también. Fue como, ok, este detalle va a ser lo que haga que te relaje un poco la vista, que te relaje el lugar. Les quería preguntar si tuvieron una conversación seria. Un poco estuvimos hablando de esto de no querer ser moda, no querer ser viral. Un poco, bueno, yo lo charlé con ustedes en una oportunidad y quería retomarlo, esto de convertirse en un clásico. ¿Qué es para ustedes un clásico y por qué apostarían a eso? Yo creo que un clásico es un lugar al que uno va sin pensarlo. Como, no sé, quiero comer... Te convertís en clásico cuando sos sinónimo de lo que estás ofreciendo. No sé, creo que en nuestro caso sería, en vez de quiero comer un sándwich, es voy directo a Sagrado. O sea, es como el sándwich de Sagrado. Para mí eso te convierte en un clásico. Obviamente que después el clásico viene acompañado. Creo que hablar de clásico con un mes de apertura es algo como... Pero también es algo que se construye. Y también es una decisión que uno tiene que tener clara. Entonces, como... Sí, es un camino larguísimo el del clásico. Pero me parece que el clásico se logra y se llega a hacerlo representando de manera coherente, genuina y consistente lo que uno quiere ser o está haciendo. Yo creo que también funciona, porque como dice Rodri, puede sonar pretencioso y no va por ahí. Justamente funciona como contrapunto de lo que hoy es tendencia, que es nos tenemos que poner de moda. O sea, más que como una cuestión arrogante, que no lo es claramente porque estamos acá batallando todos los días para seguir creciendo, porque acabamos de abrir, es más un posicionamiento en contraposición a la moda, digamos. Es decir, yo no quiero que esto sea moda, no queríamos, desde el primer día dijimos, no queremos una moda, no queremos que esté la vereda estallada de gente comiendo, sacándose selfies, no, o sea, no, queremos ser un clásico, pero no es que no pasa tanto por lo ambicioso, que Dios dirá si esto se transforma o no en un clásico, sino por una suerte de manifiesto, una vez más, de para dónde vamos. O sea, el camino que queremos recorrer es el del clásico.
la gente, millones de variables, el país, todo dirá si lo lograremos, ojalá que sí, pero es más desde ese lugar. Desde brújula, Es desde el punto de partida es, Exacto. queremos eso porque no queremos lo otro. Y está perfecto y no me parece arrogante, de hecho, me parece una claridad, tener una claridad y también, yo por eso le preguntaba qué es para ustedes ser un clásico, porque, bueno, hacia eso es donde queremos ir. No lo somos, claro, porque hace un mes que arrancaron, pero bueno, tienen un horizonte claro y está buenísimo que se trabaje en pos de eso y no caer en querer la viralidad, que todo sea algo lindo y ya. Que es consecuente con la comunicación. Vos entrás, hay Sin 7 duda. posteos y no es que mañana va a haber 8 más o 10 más. No, va a ser así esto. Van a ser posteos que nos parezcan que están acorde con lo que queremos decir, con la gente que queremos que venga, con lo que queremos que termine comunicando la marca cada vez que hacemos un movimiento. Entonces no es como, justamente es eso, es el punto de partida, parece un trabalengua, pero no. Pensarnos como clásico es el punto de partida. Y sabíamos que estallar y que se llene 2 meses de gente acá diciendo, mirá, estoy acá, era algo que así como viene, se va. Entonces preferimos como una curva mucho más lenta. Para construir algo que perdure en el tiempo también. Exactamente. Algo que sea temporal. El clásico creo que lo define esa atemporalidad de que no responde a una moda, no responde a la tendencia del momento, no responde a cuánta gente subís explotada a redes mostrando que estás estallando. Es más un concepto que nada, es atemporal y no dudás al momento de pensarlo. Como nada, no tenés que pensar mucho a la hora de ir de un clásico. Cuando vos querés comer algo clásico, como vos ya tenés tus nortes, convertirse en eso. Ya sabes que no va a fallar. Sí, y eso también. Sabés que vas a ir y la vas a pasar igual siempre y te va a atender la misma persona y esa persona va a saber tu nombre y empezás a enumerar un montón de detalles que son nuestro norte. Es lo que queremos. Es como si una persona vino 2 veces, a la tercera vos ya tenés que saber el nombre de esa persona. Como que llega hasta esos lugares, el acordarte qué pide esa persona. Sí, está buenísimo y siento que es muy coherente con todas las decisiones que fueron tomando en el proceso y que hoy en día siguen eligiendo y tomando y que construyen Sagrado. Como para ir cerrando, tengo 2 preguntitas. En realidad tengo 2 más, pero 2 para ir cerrando Sagrado. Si hoy borramos todo lo que es identidad, o sea, sacamos el mobiliario, borramos, no hay logo, no hay colores, no hay nada, ¿qué es lo que a mí me diría que estoy en Sagrado y no en otra sandwichería? Yo creo que del pan. producto de la atención, por lo que dicen la gente. Sí. O sea, realmente a nosotros nos sorprende mucho la devolución de la gente sobre el pan. O sea, es como, no estoy diciendo que uno de vez en cuando. O sea, cada servicio hay gente que te dice, che, no puedo creer el pan, no puedo creer el pan. Entonces creo que sí, uno sería el pan. Sí, para mí sí. Y yo creo que también el cuidado del servicio también. Sí, la Porque calidez, la atención. a nosotros nos interesaba mucho tener, porque a ver, no es lo mismo ir a la mesa, ¿cómo estuvo? No, estuvo hermoso y te encontrás devoluciones en vivo que son hermosas. Pero después leer que hay gente que se toma el tiempo de escribir una reseña de más de 2 palabras y ver que son un montón, de ahí también sacás un montón de información y lo que encontramos como, por eso pienso, sacando de la ecuación lo arquitectónico, el diseño, la imagen, quedarían 2 de las 3 que nombran siempre, que es, che, la comida es súper recomendable y la atención es re cálida, que es un poco también eso lo que buscamos, ¿no? La calidez en la atención. No solo la buena atención, la calidez. Que el lugar te abrace de alguna manera. Entonces yo creo que sí, que primero, ante todo, el pan como origen de la propuesta y complementado por la atención. Aunque no hubiera carteles, señalética, logo, nada, creo que esas 2 cosas ya de por sí sumarían mucho. Sumarían y hablarían de la identidad de Sagrado. Sí. Bueno, y esto sí, ya para cerrar y descontracturar mucho más, me gustaría conocer de Rosario qué propuestas les parecen interesantes y me recomendarían para hacer o conocer.
yo tengo un fanatismo muy grande por un proyecto nuevo. También son amigos, que es Fondo. Ujú. Me parece... No tan nuevo. ¿Qué? No tan nuevo. Sí, 2 años. Bueno, es joven. Proyecto joven. Es joven, un proyecto joven que para mí hoy es bandera de Rosario. Y después yo creo que está viendo muchas cosas. Yo soy muy fanático de la panadería y hoy hay realmente panadería de una calidad increíble en la ciudad. Pero si tengo que decir uno, te digo Fondo, porque me parece fascinante lo que hace y también son amigos y conociéndolos, sabiendo qué tipo de personas son y qué buscan, compartimos el mismo sentimiento de llevar la gastronomía lo más alto posible y llevar a Rosario también gastronómicamente lo más alto posible. Y yo parezco, ¿viste? Cuando te dicen, no, yo no voy a agregar nada. O sea, yo sí, las últimas veces que salgo a comer voy ahí. Puede ser fuera de lo gastronómico también. Ah, Puede ser cualquier experiencia. Ok. ok, cualquier experiencia. O marca o lo que a ustedes les parezca que vale la pena Bueno, ser conocido. yo creo que alguien que es amigo de la casa, pero que ha construido una excelente comunidad, es Rufo, por ejemplo. Una propuesta que está buenísima, que yo soy cliente, digo, más allá de que recién ahora tenemos un vínculo porque decidimos trabajar con el café de ellos. Desde mucho antes, desde que empezó soy cliente, me parece que han construido una comunidad muy linda, muy cálida también, muy lindo de participar del espacio, bueno, ni hablar cómo ahora expandieron el negocio y remodelaron y está a la vista toda la tostadora y más allá de eso, el lugar es un lugar que convoca para estar, disfrutar, pasarla bien. Me parece que saliendo de lo que es un restaurante, está bueno, es un lugar que me gusta ir. Como experiencia está Sí, bueno. sí, me gusta ir a tomar café. Fondo ya lo nombraron en el episodio anterior también. Así que bueno, habrá que invitar a los chicos de Fondo. ¿Cómo no? Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por haberme recibido. Fue un placer charlar con ustedes. Realmente sagrado. Bueno, como nombre tiene un peso súper fuerte. Y bueno, nada, me encantó conocer la coherencia, las decisiones que hay detrás. Siento que bueno, es una marca muy, muy clara y se nota, se ve en todas las decisiones de comunicación. Así que bueno, les agradezco por este espacio. No, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, esto fue Fuera de Registro, una charla entre creativos solo por diversión y amor al diseño.